Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu, tu washan hatkarau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Stanay kumat tu EPSI Anas Guayú. Nama narayu kana sulu nomay líder kana. Hotamatashi na Guayú. Spui kana holu traya tawakas puranay hanay waya. Kahamin. Waya kana kotte shishtirus na anay hanay waya. Antes shihia bushwa. ¿Sabías que la población víctima del conflicto armado recibe atención diferencial en salud? Esta atención tiene en cuenta las afectaciones físicas y emocionales que pueden dejar los hechos de violencia. Reconocer estas necesidades permite brindar un cuidado más humano. La salud también es parte del proceso de recuperación. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Perhenan nahanay ayoy rehiya toma tera ayoy sikiru pnayoy setapa aterairo nastoma maria hikiru teheria atehana uterwane way ruku aya watanaur musese akari hen hiya kanairu sawayon hiya sawaraitan hiya saw anay hanay hiya ta anakat hayha saman hiya kanairu he has pura rotoin ten koip anay ten chone anay nay pushwa hanay kemun te PSI kanas wayu hiya kanoto waya kan acha hayra no wakoi papurana otana nauchiwaya nastomna na hri kan sawana. El tema de la semana. Hehoru, te putehan hatkarau so semana katu. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y Yo Hablemos de Salud, el programa de la EPS indígena Anas Guayú, donde cada semana compartimos información clara y útil para cuidar tu salud y la de tu familia. Hoy hablaremos de un tema que sigue afectando a muchas comunidades y que puede presentarse en cualquier momento, el dengue. Muchas personas creen que el dengue solo aparece en épocas de lluvia, pero lo cierto es que el riesgo está presente siempre que existen criaderos de mosquitos. Por eso, hoy queremos hablar de cómo prevenirlos y sobre todo, cómo reconocer a tiempo los signos de alarma. Para conversar sobre este tema nos acompaña el doctor Juan Frías, médico internista y líder experto en salud integral de la EPS indígena Anas Guayú. Doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Guatamar pushwa. Anaya otsihor sohapa intente puch que tuntu ahora que se puch. Otam sitio otro costumbre PSI ka Anas Guayú. Wasaka en pushwa eso. Kaikate. Otam si van que swashan que la chica ya otan que ahora usted han hatkarao so kaikate y suru esta ahora que se puch. So na tu vanir dengue manaka. Sahin Guayú o sahin Guayú. Te dengue ka puras houts ne huyap no. Houts wanepi man que no horir wan mahai no horir las catere. Tan que puras han ka Guamana, te coach, caricarure, win, pote, pate, ye, quien, yara la cata en carure, win, stick, his win, ayats, the sugar, the chong, suru, swanepi, no, irwana. Moses, hey, hang, wayao, tentensao, haran, one hinte, ayurin, canan, in tia, por washapata, and tina, where near. Ani wamaso, que cata, can stop, the otto, que doctor, que Juan Frías, buen doctor internista, ayatash, sop, nanahapron, school, but the mreuska, ayatawa, sop, natanakat, suru, tanaskawayu, wasaki, in so what Doctor, muchas personas creen que el dengue es un problema solo de época de lluvia. ¿Por qué es importante entender que el dengue puede presentarse en cualquier momento? Bueno, aquí reparas a tema doctor que se va a tomar macuaya, hay rubayos pushware, pedengica, pues una huya ne. Hamus mai, hayaka, guayao, tentensao, otro guanuruca, maca que en chia, por guay, mahayane, una epona en ese antenguana. Es importante aclarar que el dengue no depende únicamente de la lluvia, sino de la presencia del mosquito que lo transmite, el cual
se reproduce en agua limpia acumulada en recipientes dentro y alrededor de las viviendas. Esto significa que si en una casa hay agua almacenada sin tapa, o llantas o botellas o cualquier recipiente donde se acumule el agua, el mosquito puede reproducirse en cualquier momento del año. Por eso, la prevención no debe ser ocasional, sino permanente. Nek doctor que wama isa wata kwanatr hop antara sakiraka. Hasan wayao ten sa truano de dengue manaka no holo ne hi huya es wanepi chim mekai chiapa karin ai taka hisnan wayu wanepi sa ko wuni wuren sulun tr kokcha sulun ya suna michka ya pauro ya ne me rosa tu wun wama na que puro los hoyos plashi haya no rwai man que wun wana ha karin es pro wasin no que rosa en wanepi tr kokcha y royara que suna hipia marraja, pastilla, hasta ir pote, te rojote en esa guardia en no te entienden que hacer jamás. Kashukush este, me que ya estás en shuksak, cuane pica ni, tú una huya que te rojota el besh, me que no lo guay más tío. Mas este hey han, guay más han guacuay, uren we piepa, guane pie, her han tin guay. Suri, wotui o subtun guachoni ho con puro moto y no tan la grayo. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite al toser, estornudar o tener contacto cercano con personas infectadas. Inicia con fiebre, tos, ojos rojos y luego aparecen manchas en la piel. La mejor forma de prevenirlo es la vacunación. Mantener el esquema de vacuna al día protege a los niños, a la familia y a toda la comunidad. Prevenir está en tus manos. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Usted autobanul de sarampión o manacaterra o tunus mara wala kahamat se casanai Sanahe onoho otamosia asheu hasa akwat sari wayum que nairte wanureket yarara o ushush ais no u ono hushishos no wanepi otamosia yarara ella tamosia stok te espusho al shori wanarenhia haima hirap wanepi hirka pasmoy tomakuna kat par purap na hitana hia hirka rent makuna ka hitana nana te pichka nairu otamshe na pushka na pusho wane wernaku anena hia aima hawena hi wanepi hanai kihmonte PSI ka naswayu hia ka no tawaya kan achaha hirashiwa kwa purana ana na uchiwa na tumna ana hirika na saw ana. Doctor, ¿cuáles son las principales acciones que las familias pueden implementar en casa para prevenir el dengue? Bueno, sakira que no doctor que caso mai caso wine rahat que we piaro puro wine mahira en suri wo tuntra o wanule ka dengue manaka. La prevención del dengue comienza en el hogar. Es fundamental eliminar los criaderos de mosquitos, es decir, evitar que se acumule agua en recipientes como tanques, baldes, llantas, botellas o floreros. También se recomienda mantener tapados los depósitos de agua, cambiar frecuentemente el agua de uso doméstico y mantener limpios los patios y alrededores de la vivienda. Son acciones sencillas, pero muy efectivas para cortar el ciclo de reproducción del mosquito. Nek doctor que si paje no me hia que no me pruai me hiran we piaro suri ho wotto entre wanure ka mushnya que wame wane we roku we kan que pie que no una que maximana yet que hama no honi het que pur hanen chin tan shuk shochira me que te makaka to win na yet que hama hamata ka to win saka puro hopa semana we tap se pie na hita te color na ka ho to na rose te win saka que hama tan shuk ka tan to na te ruren que rose me puro uno en chique puro yo tu no win chique eso uno en par y ya eso uno en uren we pia pa uren pusho al te que lo una no ni sente la cata en casa y Jaime wan wachiwa chirwato suri karu han win ures porque en ti ho se tan shuk chira meke moses se mun wai mahirar shanas kai mai ai mahira water suri no wotun oto wochoton teni no te kuai para chira meke men ko wai mahiritia no lo wamana no le chikashuko no le chemerin o te chamuro hecho un nech no le traen we pie pa no me cuan me le we pie pa mushnya que vamos a wata kamate.
Las sales de rehidratación oral, más conocidos como suero oral, son preparados farmacéuticos que se utilizan para compensar las pérdidas de agua y electrolitos que se producen en nuestro organismo. Esta fórmula favorece la reposición de líquidos durante estos procesos, siempre evitando así una posible deshidratación. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Usted está cena que espera ni hija de guayu suero oral manakat, wanakuma ho espera, shira ka intente shakaras, o hutta karwauri ayu y ruaya wataru pona. Musase hei haima impura, usente zuri maria himpia, hija ponai, o tapeter, te hei has, shira ka hatspushwari te sutsinkat piruk, o hutta kat manka sutari wamai makat katara. Te cena que mante EPSI ka anas guayu hiya ka no tawayakan, achaha irashi wakwai papurana, anah na uchiwainato, na nahrikan sawana. Finalmente, doctor, ¿cuáles son los signos de alarma del dengue que deben llevarnos a consultar de inmediato al servicio de salud? Purwayao tentenawan gente washapata inte werre ho hian nine. Chiyaran purwamoi hana wawater matentine werher. Kaswayao tenhatkan nine. El dengue puede iniciar con síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de predominio detrás de los ojos, dolores musculares, dolores en los huesos y malestar general. Sin embargo, hay signos de alarma que indican que la enfermedad puede complicarse, como por ejemplo, dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado por la nariz o las encías, somnolencia o mucho sueño, o debilidad extrema. Ante cualquier de estos signos es fundamental acudir de inmediato al servicio de salud y no automedicarse. Repito, no automedicarse, ya que algunos medicamentos pueden empeorar la condición. Consultar a tiempo al médico puede hacer la diferencia. Oushush wanepi yareta shata toushu wanain ka chinte ke ai shata sniki o tamsi ai chiro he no maro de no ko ni iruku pushware ai o tatuya wane metut no pura na sultan on we uni rata animal aire nere metut shata ma aire nere ke netre wanepi neten o tamsi ka share ni rupna o tatanari na kareiro chirukanai ka shahres pushwayo o tehile malani ni uni mata chinti ke chiraura ke chuayu mureu ke atta chuayu mureu katsini na pertu emetut se shaka herin de sutsin ke stain wayu de se shaka wayu shaka de katsin galatum se shawayu masa se pura pra rein wane wai rukuat manaka rumai uni mata hurum ter her de pehe kalnai no himira ringunu no hiya hiran pialo ke hamoi es pura emeturo mai como ni yarar que no ni wateha esa haran spinte atuma wache uni mata mar pura anai chinchuayu que chinte que chiraura kanan que tu van a recamas no tok que himoi sawata kamate anai au se happen. Lo que usted debe saber. Anu anika se te hanya tau horu maunaya. Lo que usted debe saber. La EPSI Anasguayú informa que el próximo miércoles 13 de mayo prestará sus servicios en jornada continua de 7 de la mañana a 2 de la tarde. A partir de las 2 p.m., los funcionarios estarán en jornada intensiva de capacitación, por lo cual no se brindará atención al público en este horario. Invitamos a todos nuestros usuarios a tener en cuenta esta información y programar sus trámites con anticipación. EPSI kat Anasguayú akha samai hiya kanairo so miércoles 13 no kashika ichia tayatawaka watu ushin tuata ma la 7 hinaim la 2 arika la 2 mapena no chi harut kai hanai ke para hana ta ya karumoi hai rer wani kai chike o hai re wani kai purapna to 13 kan kai chika shikai upush wat hai ratka hai ramaran hai wata mar purapna dror na karumoi watu ushin tayatawaka no le retawari pura hurut kainari que no le ni rahana wakno kemoy sulu EPSI ka Anasguayú. Agradecemos al Dr. Juan Bautistas Frías, experto líder en salud integral de la EPS indígena en Anasguayú, a Reinaldo Ipoana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con tu programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena en Anasguayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud.
Ana se sao hapi mejor de podcast sobre tu wanere ka dengue mnaka to ushuaka mayenga la ton wayun na in hechemeke. Ana tena doctor que Juan Bautista Fria ayatash sulana swayu mreu ni atanta na hapro punyao tensam se senke chiki hama. Ana ta trabalha que poch otam sitio to costumbre EPSI ka na swayu anu hapo irana he por trapochka akene kalmo por haima hiraihan wane wa ruku ruho mahia kan wimpe ori kan opuhe ori kan uchtu hankan otna paraim hankan soto hai hiakan o tawayakan achaha hirashiwa kwa purana